para ser preciso, y voy a terminar señalando algunos conceptos actualizados en nuestra revista de UpToDate en la última revisión que se hizo en mayo de este año. Muchas gracias. Entre todas las dolencias ginecológicas, estarán de acuerdo conmigo que la que representa el mayor problema a plantear al ginecólogo en llegar al diagnóstico son los tumores anexiales y los que menos satisfacciones nos brindan para llegar a ello. Y fíjense que esto lo consideramos muy extraño porque de los tumores ováricos, los que con más frecuencia se presentan son los tumores de origen fisiológico. Y estos, no sé por qué, ya no debería de ser así, reciben un tratamiento muy agresivo en relación a su naturaleza, y las lesiones que verdaderamente ameritan un tratamiento se ven minimizadas en ello. Aquí tenemos que considerar que aunque en México el tumor de ovario, el cáncer de ovario, no ocupa el primer lugar, sí es de las que presentan mayor letalidad. Estos son los más letales y de los que encontramos en etapas avanzadas, en estadios avanzados, y que demeritan el pronóstico de supervivencia a 5 años. Como ven ustedes, ¿verdad? En etapas tardías, la supervivencia francamente se ve demerecida. Es muy poco frecuente, dada la anatomía y por la región donde se encuentra el ovario, que un examen clínico pélvico de rutina, un examen ginecológico, pueda llegar a diagnosticar un cáncer de este órgano. Y esto más o menos está contemplado que de 1 de cada 10,000 exámenes ginecológicos podemos llegar a este diagnóstico. Yo consideraría que a lo mejor nos topamos con un sopazo, que dijimos, era algo incidental. Buis, en el 2005, y colaboradores, en un ensayo clínico aleatorizado para demostrar esto, vieron que de 570 pacientes a que fueron sometidas a la parotomía exploradora con un diagnóstico previo de cáncer de ovario, fíjense nada más que en 20 casos se les confirmó el diagnóstico después de la operación, representando el 3.5% de las veces. Entonces, pues nos podemos preguntar si ponemos de cabeza, porque la exploración física nos da tan poquitos datos, entonces ¿cómo le vamos a hacer para evaluar una masa anexial y catalogar el riesgo que tiene para malignidad? Bueno, aquí tenemos que tener una historia clínica detallada, aunado también a la exploración física meticulosa y apoyado por la tecnología que ha venido en nuestro auxilio, donde tenemos ya, ¿verdad?, a nivel consultorio, cada uno de nosotros es prácticamente de uso diario el ultrasonido, pero también han llegado a nosotros marcadores tumorales y estudios genéticos que en un dado caso podemos requerir de ellos. Sabemos que de los tumores ováricos, de la totipotencialidad del ovario, pueden desarrollarse estas formaciones que pueden ser no neoplásicas, o sea, fisiológicas, y neoplásicas, tanto de aspecto benigno como maligno. Entre los primeros, pues contamos el quiste folicular, los del cuerpo lúteo,
Algunos mencionan los quistes del síndrome de ovarios poliquísticos, quistes luteínicos, el luteoma del embarazo y, ¿por qué no?, los secundarios a una hiperestimulación ovárica que frecuentemente pues veíamos hace años en los tratamientos de fertilidad. Ahorita pues, ¿verdad?, ya se ha puesto mucho atención en ello y parece que son un poquito más controlados. Pues bien, de los neoplásicos, estos se originan en la capa epitelial en la gran mayoría de las veces. Todos lo conocemos, que en el 65% de las ocasiones pueden tener un origen en la estirpe epitelial. En la estirpe de las células germinales se encuentran en un 15% de las veces, en un 5% en el estroma, y por qué no, el ovario puede ser también asiento de otras patologías tumorales, ¿verdad?, y se encuentran en un 5% de las veces. Fíjense que nosotros, pues, ¿quién no? Todos los médicos tenemos dichos, y entre uno de ellos sabemos que el ovario palpable en la vejez, pues cáncer es, ¿verdad? Entonces, esto es muy verdadero, porque en lo que respecta al CA de epitelial de ovario, la edad pues juega un papel muy importante, donde la frecuencia de aparición de los casos pues se ve sumamente incrementada a medida que la mujer envejece. Pero los tumores germinales se presentan a edades más tempranas, entre los 9 y los 30 años. Del 10 al 20% de las masas sólidas en los ovarios, en las personas adolescentes, son malignas, pero el 80% de las veces, cuando son menores de 9 años, tenemos que pensar en esta patología. O sea, que toda masa anexial sólida en pacientes juveniles tiene que ser considerada como maligna hasta que no se demuestre lo contrario por medio de un estudio histopatológico. Siguiendo con los métodos que tenemos para evaluar a la masa y catalogar el riesgo de malignidad, miren, les mencionaba la nueva tecnología que ha venido en nuestra ayuda, perdón. Y aquí tenemos que el estudio preferido, cuando el doctor Ruedita, sé que son las preguntas de examen que le mandé a el estudio preferido viene siendo el ultrasonido transvaginal. Con esto evaluamos una masa anexial y la categorizamos en su riesgo de malignidad, con una sensibilidad, a grosso modo, del 86 al 91% y con una especificidad del 68 al 83% según estas publicaciones. Miren que con el ultrasonido convencional por vía transvaginal nosotros podemos buscar estas señalizaciones orientativas de malignidad con estas características. Miren el aspecto sólido o mixto de las lesiones, la presencia de tabiques o septos mayores de 3 milímetros, la presencia de papilas o pólipos sólidos intramurales, el tamaño mayor de 10 centímetros, ¿sí?, en las premenopáusicas y de 5 centímetros en la posmenopáusica, la presencia de ascitis y, por qué no, también la bilateralidad de las lesiones, el contorno irregular de su superficie y las adenopatías que se encuentren presentes. Esto nos va a hablar del índice morfológico de malignidad, que cuando nos apoyamos con el uso del Doppler estamos hablando del índice morfológico modificado de malignidad, donde vamos a encontrar, apoyados en este estudio, a este tipo de características, donde vamos a encontrar
orientativas a malignidad, un aumento del volumen sanguíneo secundario a estos problemas por la neovascularización. Y ya sabemos que los vasos son de paredes muy finas, ¿verdad? Porque no tienen capa muscular, se desorganizan totalmente, hay anastomosis arteriovenosas y bueno, viene aunado a esto una baja índice de resistencia y de pulsatilidad con un elevado flujo diastólico. Todos esos datos nos van a ayudar, ¿verdad?, para asignarle un índice morfológico de malignidad modificada a la lesión. Pero además, otros autores han apoyado, ¿verdad?, entre ellos el doctor Fernando Amor y colaboradores, con otras clasificaciones, con el fin de simplificar y estandarizar los informes. Todos conocemos las clasificaciones de BI-RADS que tienen la mamografía. En endocrinología, pues ya se está utilizando más tempranamente el T-RADS. Bueno, aquí tenemos nosotros el T-RADS, pues con las mismas, no voy a mencionar esto, con los mismos puntos, ¿verdad?, de parámetros. Y mediante la evaluación del volumen y de las características morfológicas del tumor, pues vamos a catalogar un puntaje que nos va a hablar del índice morfológico de malignidad, donde veremos que los índices bajos, que tienen puntajes de menos de 5, representan un riesgo a malignizar, a dar positivo a malignidad en nuestro histopatológico del 0.3%, más, sin embargo, en un riesgo intermedio, cuando el puntaje va de 5 a 7, pues ya lo tenemos en una proporción considerable del 41%, y cuando son estos puntajes arriba del 7, ¿verdad?, el riesgo se incrementa hasta en el 84% de las veces. Entre otros apoyos, pues también tenemos a los marcadores tumorales, y de estos pues existen pues muchos, ¿verdad? Aquí ya sabemos, no nos vamos a detener en ellos, pero sí considerar las características que debería tener el marcador tumoral ideal, que son todas estas, pero que desgraciadamente no existen, ¿verdad? No existen específicamente para un tumor de ovario. Pero desde los años 80 para acá, pues tenemos que el CA125 es el marcador más utilizado para diferenciar entre masas con caracteres de benignidad a malignidad, con un corte arriba de los 35 unidades por mililitro, con una sensibilidad en la posmenopausia, esto es muy importante, de un 69 al 97%, pero una especificidad del 81 al 93%, pero en la premenopausia, pues obviamente que la sensibilidad es mucho menor, y la especificidad, pues obviamente que se va desmerecida, ¿sí? Los mismos autores de los mismos, ¿verdad?, aquí están señalando. De tal manera que vemos que el CA125 se eleva en el 90% de las pacientes con un CA de ovario, pero en los estadios tardíos de la enfermedad, y en un porcentaje de un 20 a un 60% en los estadios tempranos. El CA125 se asocia en el 85% de las veces con un CA epitelial en la posmenopausia. En la mujer menstruante tiene una sensibilidad y una especificidad inferior al 80%, y posiblemente sea tan baja como de un 50 o 60% según unos autores. Tenemos otros marcadores tumorales para ovario. En este caso tenemos al HE4, que viene debiendo su nombre a porque se está presente en el epitelio de la parte distal del epidídimo humano. Eso es lo que significa HE. Se expresa en niveles
en niveles elevados por tumores epiteliales serosos y en adenocarcinomas del endometrio. Tenemos unos rangos normales alrededor de 150 picomoles y se dice, y aquí lo menciona Moore en los años del 2008, que en combinación con el CA125, el H4 tiene estas cualidades, ¿verdad? Y tiene las cualidades solo y en combinación con el mismo. De hecho, hay laboratorios ya en todo el país que están haciendo una evaluación de estos estudios, ¿verdad? Para el algoritmo Roma, que nos van a hablar más adelante del mismo, donde usa el H4 aunado al CA125 para etapificar el riesgo de estas lesiones. Y aquí pues, saqué estos cuadritos, ¿verdad? Me los robé de un compañero mío para esquematizar donde solo el CA125 y solo el H4, y aquí en combinación de los dos se ve incrementado un poquito su sensibilidad y su especificidad. Muy bien. Cuando tenemos mujeres con historia de cáncer heredofamiliar, ¿verdad? Con mutaciones del BRCA o síndrome de Lich, pues estas pacientes deben de recibir un tratamiento muy aparte y especial, ¿verdad? Que la población en general. De estas pacientitas, cualquier masa anexial, pues sabemos que tenemos que investigarla, ¿verdad? Y someterla a un poquito más de tratamiento. Incluso en ausencia de datos de malignidad de una propia masa, podemos enviar exploración quirúrgica si encontramos estos datos, ¿verdad? Aunque no encontremos una tumoración, si encontramos así evidencia de enfermedad metastásica o mujeres posmenopáusicas con un marcador tumoral, sea 125 elevado, ¿verdad? O con estas presencia de personas con este tipo de mutación, ¿eh? Estas son indicaciones de manejos especiales por medio de la parotomía. Al margen de la posibilidad de malignidad de las masas, sabemos que las torsiones del pedículo, la infección, la ruptura es una indicación del láparo. Y la presencia de un tumor ovárico sospechoso es una indicación de la parotomía. Y todo tumor sospechoso debe considerarse potencialmente maligno y debe de recibir un abordaje terapéutico con criterio oncológico, que es lo que empecé a platicar cuando les señalaba de la minimización del manejo de las masas sospechosas de malignidad en este órgano anexial. Muy bien. Tenemos entonces que el abordaje de criterio oncológico, pues ya sabemos, y todos sabemos que está proscrita la cirugía estética, ¿verdad? La incisión debe de ser media y a veces amplia, y a veces desde abajo hasta arriba, según lo que encontremos. Miren, que con ascitis y o implantes peritoneales debemos de hacer citología del líquido que se encuentra en cavidad. Es muy importante, si no tenemos ascitis, si no tenemos evidencia de implantes, hagamos un lavado peritoneal. Nunca nos vamos a arrepentir, es un maestro mío, de poner un Penrose, ¿verdad? Más vale un Penrose que sobre y no un Penrose que falte. Bien, aquí más vale tener un lavado peritoneal que sobre a uno que nos falte. Nos puede, o algún hallazgo de alguna tumoración anexial, parecer benigna y resulta que el patólogo nos da un diagnóstico de malignidad y no tuvimos este lavado. Después de todo esto tenemos que explorar la cavidad y etapificar, ¿verdad? Según la FIGO, realizando un informe completo de todo lo que nos hallemos.
El doctor González Tenorio, cuando era director del Instituto Nacional de Cancerología, por aquellos entonces, cuando nosotros éramos residentes de ginecología aquí en los 23, lanzó un comunicado donde decía que las pacientes captadas en el área de oncología habían sido enviadas porque se sospechaba de un tumor anexial con o sin ascitis, porque había la certeza de un tumor anexial con o sin ascitis, o porque ya habían llegado a este diagnóstico incidentalmente cuando los habían sometido a una laparotomía y el patólogo después les había dicho que era un cáncer en ovario. De tal manera que nosotros, y creo también por allá obviamente, seguían un algoritmo, ¿verdad? Pues aquí le pongo la nota del ponente porque era el que seguíamos aquí en la clínica 23 del IMSS. Teníamos la sospecha de un tumor de ovario con o sin ascitis y la mandábamos a ultrasonido. Si era la paciente menopáusica y teníamos en el ultrasonido la presencia de un tumor anexial, esta paciente era pasada de hecho a la laparotomía. Si el ultrasonido lo realizamos en una mujer premenopáusica y el diagnóstico era de que había un tumor sólido o mixto, pues también era indicativo de la laparotomía. Si este tumor era quístico, le veíamos el volumen. Si el volumen era mayor de 8 centímetros, la pasábamos a la laparotomía. Si el volumen del tumor era menos de 8 centímetros, esta paciente le hacíamos un control en 1 a 2 ciclos con un nuevo ultrasonido, y si este desaparecía la dábamos de alta, y si este persistía la pasamos a la laparotomía. Eso es muy sencillo. Pues bien, nuestras premisas a seguir en esos entonces, pues ya sabemos que los tumores sólidos de ovario eran poco frecuentes y los que más se observaban eran los disgerminomas, en el 1 al 2% de todos los tumores ováricos, y de estos constituían solo el 3 al 5% de los malignos. El tecoma y el tecomafibroma, de los sólidos, claro, ocurrían en el 0.5% de las veces, producían hormonas y excepcionalmente eran malignos. Y el fibroma, pues ocurría en el 4% de las veces y siempre era benigno. Siguiendo con estas premisas, decíamos que si el tumor era evidente, pues ya la indicación del ultrasonido, ¿para qué la queríamos? Y de todos modos le íbamos a hacer la laparotomía. Sabíamos que teníamos que evitar las punciones repetidas para no implantar células tumorales, y las descompresiones pues solamente era con fines paliativos para disminuir las molestias de las pacientes, y que cuando teníamos que resecar, cuando había implantes, teníamos que hacerlo al máximo, ¿verdad? Para poderle proveer un porciento mejor a la paciente en su pronóstico de sobrevida 5 años. De tal manera que si teníamos un tumor abdominopélvico con o sin ascitis y el riesgo quirúrgico era alto, le enviábamos a hacer una biopsia por laparoscopía, y si el riesgo era normal, la sometíamos a la laparotomía. Mediante la historia clínica, la exploración y gineco y rectal y los estudios de laboratorio y gabinete, es posible valorar el grado de resecabilidad del tumor. Esto lo sabíamos, y si existía invasión a recto, vagina, perforación y etcétera, sabíamos que resecar hasta a lo máximo sería prácticamente en el 25% de las veces. Por lo tanto, pues le hacíamos la laparoscopía y biopsia antes, para después iniciar una quimioterapia y posteriormente someterla a cirugía. Entonces, aquí están los estudios que sometíamos a la paciente y solamente pedíamos estos, ¿verdad? La serie esófago-gastro-duodenal, la rectosimoidoscopía y la cistoscopía, cuando los datos
francos de invasión clínica lo señalaban. Este era el algoritmo cuando teníamos el diagnóstico macroscópico o histológico de cáncer ya en una lesión porque la habían sometido previamente a la parotomía. Si el diagnóstico era histopatológico, valoramos la resecabilidad. Si no era posible, hacíamos quimioterapia, le sometíamos posteriormente a cirugía. Si este era posible, era a la parotomía y citorreducción. Si el envío era porque macroscópicamente correspondía a un tumor canceroso, valorábamos la resecabilidad y si era posible la sometíamos y si no, a la laparoscopía y biopsia antes de hacer una quimioterapia y después a una cirugía ya más completa. La selección del tipo correcto o la magnitud del procedimiento está en relación al conocimiento del problema que tenga el cirujano antes que cualquier otro factor. Y todas estas posibilidades para tratar a una masa pueden estar presentes. La técnica utilizada debe minimizar el potencial de diseminación tumoral, evitar las rupturas en etapas tempranas, encaminar los esfuerzos a proporcionar al patólogo un espécimen íntegro y el morcelamiento no se recomienda. Tampoco la aspiración de quistes cuando sospechamos malignidad antes de pasar al paciente. Aquí está, en esta actualización, ¿verdad? de nuestra revista UpToDate, aquí está un poquito más cerca, donde nos dan esta indicación. Hace 4 meses. En la premenopausia, la resolución espontánea de las lesiones con aspecto benigno se ve en el 70% de las ocasiones. Y nada más ocupan vigilancia, ¿verdad? Checando el índice morfológico de malignidad o el índice morfológico de malignidad modificada con los cambios del tamaño y de la forma de las lesiones, y si estos se presentan en su caso, iniciar vigilancia con los marcadores tumorales, ¿sí? Cuando estos sean arriba de 35. Aquí está la relación de la última revisión de 27 de mayo del 2014. En la posmenopausia, sobre la base de riesgo por ultrasonido, con los índices morfológicos ya mencionados para malignidad, la paciente se debe de manejar de la siguiente manera. Si es de alto riesgo, pues claro que le vamos a hacer una laparotomía. Si el riesgo es intermedio, la gestión se realiza según los niveles del marcador tumoral, los riesgos del ultrasonido y los síntomas de la paciente. Y si son de bajo riesgo, dar seguimiento por ultrasonido y marcadores tumorales. Muy bien. El algoritmo entonces propuesto en la última revisión del UpToDate hacia las masas anexiales contempla lo siguiente: tanto en las premenopáusicas como en las posmenopáusicas, si son de alto riesgo para malignidad, las pasamos a la laparotomía. En las premenopáusicas, si el riesgo es intermedio, realizamos ultrasonido, ¿verdad? En forma periódica, a los 3, 6 meses al año, después posteriormente cada año. Y si el riesgo es intermedio, pero en las posmenopáusicas, lo aunamos el ultrasonido y el CA-125 periódicamente, a los 6, a las 12 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y después cada año. Si el riesgo es bajo, fíjense cómo en las premenopáusicas solamente utilizamos como seguimiento de control el ultrasonido, pero en las posmenopáusicas utilizamos tanto el ultrasonido como el CA-125. ¿Por qué no se realiza de rutina en la premenopáusica? Bueno, porque los niveles arriba de 200 en la premenopáusica por una lesión, aunque no sea sospechoso, índice sospechoso de malignidad, la sometemos a la laparotomía. Si estos son menos de 35, ya no se los volvemos a realizar.
Pero si están entre los 35 y los 200, cada que hagamos chequeo de ultrasonido, pues le agregamos el del marcador tumoral con el CA125. Ahora, para terminar, casi para terminar, pues no dejaré de mencionar, porque también lo van a señalar mis compañeros que me siguen, que este tipo de etapa lleva un tratamiento especial, ¿verdad? Sobre todo en esas personas, en esas mujeres que todavía su maternidad no ha sido satisfecha. Hasta ahí le voy a dejar ese tema y voy a seguir esto para llevar a casa. El cáncer de ovario se ubica entre las causas de muerte más frecuentes de origen ginecológico.